En este vídeo vamos a ver en la circunferencia de radio unidad las razones trigonométricas de los ángulos notables de 30, 45 y 60 grados. Y para ello vamos a servirnos de una herramienta como GeoGebra, que tiene unas prestaciones increíbles como aplicación de geometría dinámica. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un ángulo de 30 grados. Si te fijas, en el punto de intersección de la hipotenusa con la circunferencia obtenemos un punto B de coordenadas 0,87 y 0,5, que no son otra cosa que el seno y el coseno del ángulo de 30 grados. El seno de 30 grados nos da un medio en la calculadora. ¿Lo ves aquí? En la coordenada I. Es justo la altura de este triángulo. La base vendría a ser el coseno. La proyección de la hipotenusa sobre el eje de las X es el coseno, tal como vimos en clase. Luego el coseno de 30 grados, si lo hacemos en la calculadora, nos da raíz de 3 partido por 2. Pero ¿de dónde salen estos números? ¿Cómo podemos visualizar de alguna forma que ese 0,87 y ese 0,5 son lo que decimos? Pues vamos a dibujar un ángulo justo por debajo de 30 grados, lo que nos va a permitir visualizar otro triángulo, y la suma de esos dos triángulos conformarían un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales, y como la hipotenusa vale 1, también ese lado que estamos viendo valdría 1. Luego, como nuestro triángulo problema tiene una altura que va a ser la mitad de ese lado, ese es el 1/2 que vimos cuando calculamos el seno de 30. Calcular raíz de 3 partido por 2 es aplicar el teorema de Pitágoras, pero esto no es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trazar el ángulo de 45 grados, a ver qué es lo que resulta. Y lo que resulta no es otra cosa que un triángulo isósceles. Los dos catetos son iguales, por tanto nos tienen que dar lo mismo. En la calculadora el seno de 45 nos va a dar raíz de 2 partido por 2. La base de ese triángulo, que no es otra cosa que el coseno de 45 grados, también nos tendría que dar lo mismo. Y efectivamente el coseno de 45 en la calculadora nos da raíz de 2 partido por 2. En consecuencia, la tangente de 45 grados, que es el seno partido por el coseno, nos tendría que dar 1. Cosa que acabamos de comprobar. Y si ahora trazamos el ángulo de, pongamos por caso, 60 grados, ¿qué es lo que obtenemos? Recuerden que no estamos tratando de hacer demostraciones algebraicas, estamos tratando sencillamente de visualizar esos ángulos y sus razones trigonométricas. Si nosotros dibujamos ahora un ángulo de 30 grados, observaremos que el de 45 nos describe un triángulo que no es otro que el de 30 girado. Luego, si el seno de 30 valía 1/2, lo volvemos a comprobar en la calculadora, esta altura. Ahora esa altura se ha convertido en la base del otro triángulo, del de 60 grados. Luego el coseno de 60 también vale 1/2, es decir, lo mismo que el seno de 30. Son las mismas razones, los mismos valores, pero cambiados. Donde teníamos un seno, ahora tenemos un coseno. Donde teníamos un coseno, ahora tenemos un seno. Vamos a regresar al ángulo de 30 grados. Y ahora vamos a jugar un poco con él. Vamos a coger y dibujar distintos ángulos en los que de alguna manera está implícito el ángulo de 30 grados. Por ejemplo, el de 150 grados, que equivale a coger el de 180 y restarle 30. ¿Qué es lo que obtenemos? Un triángulo idéntico, solo que también ha cambiado de posición. La proyección sobre el eje de la silla vale lo mismo, porque caen las dos en la parte positiva, pero la proyección sobre el eje de las X, en un caso cae en la parte positiva y en el otro cae en la parte negativa. ¿Y si hacemos el de 210 grados? Volvemos a obtener el mismo triángulo girado y cambiado de posición. El seno y el coseno son iguales en valores absolutos, pero ambos caen en la parte negativa del eje de las X y del eje de las Y. Vamos a tratar de ejemplificarlo utilizando la calculadora. Si nosotros calculamos el seno de 30 grados, sabemos que lo que obtenemos es 1/2. Pero si calculamos el seno de 210 grados, tenemos que obtener el mismo valor, pero cambiado de signo, menos 1/2.
Acabamos de comprobarlo. ¿Por qué? Porque cae en la parte negativa del eje de las IES. Lo mismo ocurriría con el coseno. El coseno de 30 nos da raíz de 3 partido por 2. Y el coseno de 210 nos da el mismo valor, pero negativo. Menos raíz de 3 partido por 2, porque cae en la parte negativa del eje de las X. Esto mismo que acabamos de hacer con el de 210 grados y 30 grados, podíamos hacerlo, pues, por ejemplo, con el de 45 grados, buscando combinaciones con los ejes. Por ejemplo, pongamos que nosotros vamos a trazar un ángulo que sería el de 180 más 45. ¿Qué pasaría? Vamos a utilizar la calculadora para no equivocarnos y vamos a coger el ángulo de 45 grados y le vamos a sumar 180 grados, 225 grados. Dibujamos el ángulo de 225 grados y nos va a dar algo muy parecido a lo que estuvimos viendo antes, solo que con valores distintos. Obtenemos el mismo triángulo que lo hemos rotado. Los valores del seno y coseno son iguales, pero los signos son distintos. Es decir, me estoy refiriendo a un valor absoluto, lógicamente. El seno de 45 nos daba raíz de 2 partido por 2. Por tanto, el seno de 225 nos tiene que dar raíz de 2 partido por 2, pero cambiado de signo, menos raíz de 2 partido por 2. La misma operación, si la realizamos con el coseno, nos daría los mismos valores, pero cambiados de signo. Lo interesante de este programa es que lo que estuvimos calculando en clase, ahora lo estamos visualizando sin necesidad de ponernos a deducir mediante el teorema de Pitágoras las diferentes relaciones trigonométricas. Si nosotros cogemos 270 grados y le sumamos, por tratar de concluir el tema, 270 grados le sumamos 45, nos da 315 grados. Vamos a dibujar el ángulo de 315 grados. Verán que esto es un juego. Volvemos a obtener el mismo triángulo, simétrico al anterior, solo que justo por debajo. Con lo cual coincide el valor del coseno, porque en ambos casos cae en la parte positiva del eje de las X. Y el valor del seno son idénticos, pero cambiados de signo. El seno de 45 nos da raíz de 2 partido por 2, pero como el seno de 315 cae en la parte negativa del eje de las IES, el valor que vamos a obtener es menos raíz de 2 partido por 2. Espero que este vídeo te haya ayudado a interpretar gráficamente las razones trigonométricas y a descubrir qué hay detrás de algunos conceptos.